Bien, Rosana, vamos a hablar hoy de la independencia judicial, pero como esto tiene a muchos maltrechos y doloridos, empezando por el Estado de Derecho, yo creo que lo mejor es regalarle, recetarles, recomendarles sí, Crest Genomic, porque yo a Emilio Campmany lo veo muy bien, le veo además se cuida, está más delgado, tal, y Javier Gómez de Liaño siempre lo veo bien. Javier, bienvenido, pero estamos en mala edad. Bueno. Y con estos cambios de tiempo, ahora febrero empieza a hacer calorcito, luego vendrá el frío, etcétera, las articulaciones crujen. Sí, bueno, pero incluso gente muy joven que puede ser deportista y que practica todos los días a lo mejor la carrera y se lesiona, o el fútbol y se rompe el ligamento cruzado y luego la recuperación no es la misma. O sea, no hace falta, con 20 años te puede pasar lo mismo. Bueno, en las clínicas Crest son expertos en la medicina regenerativa a partir de las células madre. Y la verdad es que están teniendo unos resultados extraordinarios sin intervención, que esto es importante, y además, bueno, de manera rápida, y lo que pueden confirmar, por ejemplo, deportistas como Chuso Bragado. Esto es o Rafa Nadal. Sí, efectivamente. Bueno, pueden pedir cita ya en el 91 445 0004. La primera consulta es gratuita. Hay clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Recordemos las clínicas el teléfono 91 445 0004. Bueno, y hoy comienza la legislatura. Y está tan mal la ley en España que estamos pendientes de lo que hagan los golpistas y los comunistas, valga la redundancia. Y mientras están pidiendo expresidentes del gobierno que se les ponga en libertad. ¿Te refieres al presidente de la República in pectore llamado José Luis Rodríguez Zapatero? Sí, que este fin de semana volví a hacerlo en el diario La Razón, en otra entrevista más. Yo creo que era la quinta entrevista que ha concedido. Lleva una racha en los últimos marruenda, días. Por eso lo vi agotado el otro día, porque claro, entre Ábalos y Zapatero no da abasto La Razón. Hablaba de ser generoso, que hay que ser generoso con los golpistas en este caso. E implacable con sus víctimas. Pero, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, en el diario El Mundo, nuestro compañero Fernando Lázaro también habla de otro guiño. Él habla de un guiño, ¿no? Yo diría que es algo más a Bildu, en este caso con permisos carcelarios, con pluses que se va a dar a los directores de los centros si consiguen... O sea, los directores que les den suelta a los asesinos etarras, cuanto más permiso carcelario, un plus. Cuanto más tercer grado, más plus va a tener el director del centro penitenciario, ¿no? Esto es fantástico. Esto es lo último que publica hoy, por ejemplo, el diario El Mundo. En cualquier caso, son muchos los retos, desde luego, que tiene la justicia para este año 2020, y nuestro compañero Miguel Ángel Pérez nos lo cuenta a diario en libertaddigital.com, y le tienes al otro lado del teléfono, Miguel Federico. Ángel, por hacer un resumen antes de entrar en la tertulia. Bueno, ahora, Federico, ¿cuáles son los retos en materia legal? Aparte de defender la ley en general, que es que con este gobierno que tenemos, pues es lo normal. Pero hay muchos asuntos pendientes en materia, no ya de leyes, sino de jueces, de fiscales, etcétera. Pues Federico, podríamos hablar de dos objetivos claros en los próximos meses en la justicia que están ahí pendientes. Por un lado es la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por otro lado es la renovación del Tribunal Constitucional. Esos son los dos retos que ahora mismo hay por delante, y frente a ello pues hay varias amenazas de este gobierno de PSOE y de Podemos. La primera, por supuesto, es la propuesta de la nueva fiscal general del Estado, de Dolores Delgado, de la exministra de Justicia. En segundo lugar, pues la famosa ya anunciada reforma del Código Penal para suavizar la sedición. Y en tercer lugar, pues bueno, también está sobre la mesa, Federico, pues esa información que nosotros contábamos el otro día de que se quieran otra vez eliminar los plazos de la investigación penal, y que de alguna forma, pues aunque hay muchos defensores por un lado y por otro lado detractores, pues sí es verdad que las macrocausas podrían eternizarse y durar años, como está pasando, por ejemplo, con la trama púnica, y eso pues podría perjudicar también a muchas personas que al final salgan indemnes de esas causas y que están durante años con esa losa, Federico. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Como hablamos primero del Consejo, y lo conoce de primera mano Javier Gómez de Liaño, en la entrevista que le hace Nuria Richard, precisamente en esto de 12 meses, las 12 causas, la primera siempre que se defiende la libertad, lo primero es la ley. ¿Cómo está la ley? Tomarle el pulso a la ley. ¿Cómo están los jueces, que son al fin y al cabo los que aplican la ley? ¿Son capaces de aplicarla o no? Esta renovación del llamado gobierno de los jueces, ¿qué características debería tener para que no se convierta en una herramienta, en lo que Guerra dijo cuando dijo Montesquieu ha muerto, porque lo mató
vamos, porque estaba liquidándolo. ¿Qué características debería tener y qué características no debería tener? Bueno, tuve una experiencia en el Consejo desde 1990 a 1996. Fueron 5 años, 4 meses y 2 días, ya sabe lo que le estoy insinuando con esto. Sí, como una pena seria. Sí, como una pena privativa de libertad. Y además fue consecuencia de que hubo que prorrogar el mandato del Consejo porque no era posible la renovación. Se dio una circunstancia muy singular y es que llegó al Consejo a finales del 95, o noviembre del 95, cuando había que renovarlo, un vocal que sustituía a otro propuesto por Convergencia y Unión, me parece que era Convergencia de Cataluña, sí, que era Pascual Estivill. Y al poco tiempo hombre, Pascual Estivill, que acabó luego en la cárcel. Y al poco tiempo de llegar Pascual Estivill saltó pues una especie de escándalo en el sentido de sus malas prácticas como juez de Barcelona. Eso determinó una crisis muy seria en el Consejo, de tal forma que algunos decidimos marcharnos antes de que se pudiera. Bueno, hay que decir que estaba puesto personalmente por Pujol, y como era la última legislatura de Felipe González, mandaba a Pujol, en 96 cuando gana las elecciones Aznar. Y recuerdo el reportaje, Emilio, que tiene buena memoria, lo recordará, de la portada, en Cambio 16, con Estivill toreando. O sea, que porque era una detrás de otra. O sea, no estábamos hablando de un caso aislado de corrupción. Era la corrupción en persona, como pasaba entonces en Cataluña, que se descubrió hasta una red de jueces que ponían en libertad o bajo fianza a gente por 50 millones de pesetas. Y con conexiones con la agencia tributaria, que era sí, la otra cuestión, porque la mayoría de los casos de corrupción de Estivill, si yo recuerdo bien, que me corrija Javier si me equivoco, eran todo casos de delito fiscal. Sí, 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 pero lo asombroso es que a los que estaban en el banquillo les visitaba un sicario de esa banda, que eran jueces. Creo que uno de los cabecillas era Piqué, que era el abogado de Pujol y de Convergencia. El otro era este, entre otros. Y en la agencia tributaria era la época de Magdalena Álvarez, mi Maleni, como le llamaba Chávez, que es la época de Borrell y sus amigos. Borrell. O sea, que es tremendo. Pero ese era un momento, esa legislatura terrible. 95 es el atentado contra Aznar. O sea, es una época muy turbia, con Belloc de ministro a la vez de Justicia y de Interior. En fin, esa sensación, los que sois jueces de toda la vida y además de dinastía judicial, esa sensación se vuelve a producir ahora. O sea, que están los jueces decentes desbordados por la situación. Vamos a ver, pero termino un momento el capítulo de mi experiencia en el Consejo. Cuando terminé el mandato, y lo terminé anticipadamente, yo me di cuenta que esa era una institución que si no hubiera existido hubiese sido mejor. Porque se convirtió en un órgano constitucional que estaba en manos, por una parte, de los políticos, pero también había una parte que estaba en manos de las asociaciones judiciales, que se habían convertido en una especie de clanes en donde lo que interesaba era colocar a los suyos. Esa es la realidad. Yo recuerdo alguna experiencia, como preguntar a algún vocal de una asociación determinada que por qué no se proponía para la plaza de magistrado del Supremo a otro magistrado que, no perteneciendo a su asociación, reunía mucho más méritos. Y la respuesta fue muy tajante: no, tenemos que colocar a los nuestros. Que ese es, al fin y al cabo, un axioma que utilizan también los políticos. De manera que lo que está pasando a mí es algo que no me extraña. En estos momentos la carrera judicial tiene alrededor de 5.300 magistrados, todo de una enorme, a mi juicio, dignidad. En la parte normal del escalafón, de la categoría de jueces y magistrados, la justicia se administra, yo creo que recta e imparcialmente, y donde vienen ya las dudas o las sospechas, la mayoría de las veces injustificadas, es por la parte alta del escalafón. Mire, don Federico, en el tiempo que estuve en el Consejo, de lo que me di cuenta es que solo interesaban los nombramientos de los altos cargos judiciales, y además interesaban por una cuestión muy fundamental, y era ahí en los altos tribunales se ventilan los asuntos más complejos, ahí donde se dilucida la responsabilidad o no de los aforados, y por tanto, ya que no podemos comprar a nuestros jueces
Pongamos a los nuestros. Nombremos. Sí, como no podemos comprarlos, nombramos a los nuestros. Ese fue un eslogan que alguien incluso propuso. El sistema falla por la base, pero no falla por la base desde la enmienda de Andrés del año 85 que modificó el sistema de acceso al Consejo, ¿no? Falla porque a mí me parece que el mecanismo tendría que ser mucho más sencillo. Todo juez que quiera acudir al Consejo General del Poder Judicial no tiene más que dar un paso al frente y luego entre los compañeros judiciales, los de procedencia judicial, pues que se vote, pero en función del mérito y en función de la capacidad, no en función de fidelidades presentes o futuras. Bueno, ahí está, yo recuerdo, Emilio, y tú también que tienes buena memoria, ese momento que pudo cambiar bastante la historia de España reciente para bien, cuando en la investidura de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dice: vamos a acabar con el obsceno espectáculo de políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Y durante unos meses se mantuvo en la virtud, que era la propuesta electoral con la que al fin y al cabo Mariano Rajoy había cosechado 180 y muchos escaños, etcétera. Y unos meses después, nunca supe bien por qué, Mariano le dice: Alberto, eso vamos a quitarlo. Lo quita y sigue de ministro. Ese siempre se ha dicho volver antes de la ley orgánica del 85, la reforma que hizo Felipe González, coincidiendo con el caso Rumasa, que fue el primer caso de corrupción evidente, pública y notoria del Tribunal Constitucional. Una ley hecha a posteriori para legalizar la intervención de un grupo económico, etcétera, que bastaba con que quebrara o se podía haber hecho de otra manera. Pero se dijo, no se le puede llevar la contraria a un partido que tiene 202 escaños. Y además hasta Campechano intervino. Cuando eso se produce, hace unos años, cuando Rajoy entra al gobierno, ¿hubiera sido posible enmendar la mayor parte de lo que ha pasado después? Claro que habría sido posible. Es que lo terrible de todo esto es que con esa promesa ganó Rajoy las elecciones, pero es que las del 96 las ganó Aznar también con esa misma promesa, ¿verdad? Y la traicionó exactamente igual. Entonces, lo terrible de todo este asunto, porque tú puedes pensar, el PSOE siempre ha creído que la democracia consiste en controlarlo todo, y por lo tanto, el que gana controla también el Poder Judicial. Ellos creen en eso, e incluso su electorado cree en eso. Bueno, no es que se pueda discutir, eso es completamente falso, porque eso no es una democracia, eso es otra clase de dictadura. Pero ellos creen en eso. Pero en la derecha no, en la derecha creen en la división de poderes, hasta tal punto creen tanto los que se presentan a las elecciones como el electorado que se sienten obligados a ponerlo en el programa electoral y con eso ganan votos. Sí, señor. ¿Cuál será el poder que te da la situación actual como para que gente como Aznar, algo más serio, o como Rajoy, algo menos serio, decidan desdecirse de esa promesa electoral, asumir los perjuicios que eso les traiga con tal de conservar el poder que les da la ley orgánica de 1985, que por otra parte, dicho sea de paso y con independencia de lo que diga el Tribunal Constitucional, les tira las costuras la Constitución más allá de lo razonable, porque yo creo que esa ley no es constitucional. Lo que establece la Constitución de cómo está pensado por el constituyente el Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que ver con lo que es. Bueno, de hecho, literalmente retuerce de una manera que me hace recordar, yo creo, lo que para mí son las dos armas genuinamente totalitarias que tiene ahora el gobierno, por débil que sea el gobierno, cualquier ministerio, para acabar con la libertad de cualquier persona, de cualquier empresa, etcétera, que son dos leyes, la de memoria histórica y la de violencia de género, rabiosamente anticonstitucionales, es decir, concebidas como la negación de la igualdad ante la ley, que es la base de la ley. La ley o es igual para todos o no es ley. Es otra cosa, es la ley del embudo o es, en fin, un régimen totalitario. Pero el otro día Alfonso Guerra, que como está ya jubilado, pues tiene pataletas, un poco entre cebolleta y pataleta, pero sigue conservando el colmillo retorcido, tu padre diría salomónico. Sí, sí. Es decir, que claro, comparado con Carmen Calvo, pues es Aristóteles al lado Demóstenes y Demóstenes y quien sea, ¿no? Bien.
Dice, pero si cuando la ley de violencia de género, que nunca debimos aprobar, yo hablé con los jueces del Constitucional y todos me dijeron que iban a votar que no, porque eso no había por dónde cogerlo, porque acababa con la igualdad ante la ley. Y luego resulta que todos votaron que sí. Todavía no sé muy bien por qué. Ese no saber por qué, que se ha visto en las dos últimas sentencias letales para mí, que están ya en esa mezcolanza dirigista de la memoria histórica y tal, que es la sentencia, obligando a la familia Franco no ya a exhumar el cadáver, sino a enterrarlo donde diga el gobierno. Eso no ha sucedido nunca, nunca, ni en las peores dictaduras. El muerto es de la familia, el muerto no es del Estado, nunca, no lo ha sido nunca hasta ahora. Y luego la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, que a mí me parece una aberración que no hay por dónde cogerla, porque además, como en el 11M se cambia en la última semana, yo recuerdo a Llarena, los fiscales del Supremo, la Sala de Apelaciones, todos seguros de que Marchena iba a decir, por supuesto, esto es rebelión. De todas maneras, Federico, yo creo, también que me corrija Javier si me equivoco, esto más que como tertuliano y periodista en la medida en que lo pueda ser, te lo digo como jurista. Son dos sentencias muy diferentes. El tema de la exhumación de Franco, el no entregar el muerto a la familia, eso es un escandalazo desde los tiempos de Antígona, o sea, desde el siglo V a.C. Esto es el no a más. Es verdad que Antígona se basa en eso, claro, que quiere buscar el cadáver de su hermano. Claro. Eso es algo absolutamente impresentable desde cualquier punto de vista. Y el ponente que haya defendido eso no dormirá por las noches. Pablo Lucas, bueno, si duerme como que es uno de los candidatos al Consejo o a lo que sea. Pues es que es lo que pasa luego con esto, que es que ese do ut des que se maneja en esas alturas es lo terrible de todo este asunto. En cambio, con la sentencia del proceso de Cataluña es distinto en el siguiente sentido. Esos dos artículos que regulan la rebelión y la sedición están muy matizados, están muy mal redactados. Creo que el que los perpetró es Diego López Garrido, pero si no es él, pues que me perdone. Bueno, pues merecía serlo. Merecía serlo, sí. Porque es un desastre. O sea, técnicamente aquello es complicadísimo de interpretar. Evidentemente, si tú coges los tanques, los sacas a la calle y empiezas a pegarle pepinazos a las Cortes, al Palacio donde está el Congreso de los Diputados, pues sí, claro, hay violencia. Pero hay un montón de situaciones donde es muy complicado distinguir entre la sedición y la rebelión. Yo no sé hasta qué punto en esa sentencia hubo influencia política, pero técnicamente... El juez instructor. Hombre, lo sé puramente, lo sé porque lo sé personalmente. Igual que Gómez Bermúdez me dijo a mí personalmente que iba a mandar a los policías que sembraron en pruebas falsas de sumario caminito de Jerez. Y luego solo mandó a un moro que resulta que es el único responsable de poner las bombas a la vez en 4 trenes. O sea, disparates de última hora. Pero es que tanto Llarena como los 4 fiscales de la sala, que son magistrados del mismo nivel que Marchena, todos estaban seguros de que el delito es de rebelión porque la instrucción la hicieron juntas. Podía haber sido sedición y poner la pena máxima, o rebelión y la mínima. Pero poner sedición y luego la cláusula de que no hay que cumplirla, negando, porque la Fiscalía lo vio venir, y entonces la Fiscalía pidió que al menos se cumpliera la mitad de la pena. Y dijeron que tampoco, hombre, eso ya... Es que tampoco es eso, porque tampoco es exactamente eso, Federico. Bueno. Sí, yo los recelos no solo los comprendo, sino que hasta cierto punto los comparto. Pero el tema técnicamente es complejo, porque no está claro que el Tribunal Supremo tuviera competencia para decir cómo se tiene que cumplir la pena. Otra cosa es que la Fiscalía quisiera controlar eso muy naturalmente, previendo lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero técnicamente es complejo el asunto. ¿Y cómo se justifica técnicamente la ensoñación? No, eso no, claro, eso es un disparate. Bueno, pero eso es la base de todo. Eso es un decir, disparate aquí que el rey se volvió loco, salió un día en la tele, porque está loco el rey, y la gente, 1 millón de personas en la calle una semana después en Barcelona, porque la gente está loca. O sea, aquí hace falta ciencia jurídica, como dicen, si eso de la ciencia fuera así, y nada, esto ha sido... No ha pasado nada, han proclamado la República, bueno... Asaltaron, hay 100 policías heridos, 200 en realidad, pero bueno, violencia, hombre, había 14.000 los armados, ¿no? Protegiendo el golpe de Estado. Pero eso está clarísimo, Federico, porque la violencia no es ejercer la violencia, es amenazar con la violencia. Eso. O sea, si yo te pongo una pistola y digo, dame el dinero que tienes, y tú me lo das, y yo cojo y me vuelvo a guardar la pistola y me llevo el dinero, Pues eso es tan violento,
tan violencia como... Bueno, la prueba es lo que ha pasado después. Claro. Pensará don Federico que yo estoy muy callado, muy silencioso en este asunto. Bueno, estoy silencioso porque cuando oigo este tipo de debates y este tipo de conversaciones sobre las sentencias del 11 de octubre, lo primero que me viene a la cabeza es qué difícil es ser juez. Sí. Dificilísimo. Porque mi punto de partida, y no soy nada corporativo, es que repasando todo el estrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó el 11, desde el extremo derecha, me refiero a la posición física del estrado, de Ana Ferrer hasta el extremo izquierdo de Andrés Palomo, pasando por el presidente, son 7 magistrados que conocen el oficio y son para mí personas de una integridad moral intachable. Punto de partida. La frontera entre la sedición y la rebelión ha sido objeto de una enorme discusión. Todos los grandes catedráticos de derecho penal, y pongo a la cabeza de todos ellos a Enrique Gimbernat, llegó a pensar en un primer momento que era rebelión, sedición, para concluir después que era rebelión. Y era palabra de Enrique Gimbernat. Bueno, eso demuestra que los técnicos que saben tanto cambian de opinión como los ciudadanos normales. Pero los artículos están muy mal redactados. Bueno, ya, pero como decía León Felipe, para enterrar a los muertos como se debe, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. O sea, yo estoy de datos técnicos y de filigranas jurídicas, pero lo que está bien y lo que está mal está mal. Yo sé que esa sentencia está mal. Luego me lo podrán vender, justificar, todas las leyes son interpretables, etcétera. Pero entiéndelo, Federico, una cosa es cómo está mal la sentencia del proceso, que está mal de una determinada manera, y otra cosa es lo de no entregarle el muerto a la familia. O sea, quiero decir que son dos planos distintos. Es una cosa absolutamente grosera. Con pocos días de diferencia. Y una es de lo tendencioso administrativo, como dicen sus enemigos, y otra es de lo penal. Y todos son Requero, que va a misa continuamente, un tío del Opus de toda la vida que ha sido portavoz de la APM, excelente escritor, yo he entrevistado 30 veces, Requero firmando que la familia no tiene derecho a su muerto. O sea, hay un momento en que aquí las asociaciones, las carreras personales, los proyectos de poder personal o de colocación, es evidente que priman. De todas formas, don Federico, en relación con la sentencia del 11 de octubre, a mí me gustaría que la gente leyera el auto de hace 4 o 5 días, del día 29 de enero, me parece que fue, resolviendo los incidentes de nulidad planteados por los condenados en relación a la sentencia como paso previo al recurso de amparo y, en su caso, a Estrasburgo. Es un auto muy sólido que complementa muy bien la sentencia. Tanto que la contradice. Bueno, tanto como eso no. Bueno, esos argumentos que ha dado es rebelión sin la menor duda. Lo que sí es cierto es que a veces las palabras las carga el diablo. Exacto. Y se emplearon en la sentencia inicial términos como quimera, ensoñación, que quizá hubieran sobrado y que han dado pie a las críticas más agudas y más ácidas, ¿no? Pero yo insisto, esta es una sentencia importante y además, a mi juicio, muy bien trabajada. En cuanto a la sentencia de la exhumación y luego inhumación de Franco, a mí me parece que la segunda parte es un disparate. La segunda parte de decidir dónde va el cadáver de un familiar. Todo esto arranca de un problema que se viene apreciando hace tiempo, y es que hay ocasiones en que el imperio de la ley algunos quieren sustituirlo por el imperio de los jueces. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos dejando a los jueces que resuelvan conflictos que no debían de llegar al palenque del poder judicial. No me estoy refiriendo a la sentencia del 11 de octubre, que sí tenía que haber llegado naturalmente, pero sí la de la sentencia de la exhumación de Franco. Leí este fin de semana un librito que era los jueces del Estado, y venía a decir su autor, que es Jonathan Swinson, que fue magistrado de la Cámara de los Lores, que, ojo, que a lo mejor pasamos de una monarquía absoluta a la democracia absoluta. La democracia tiene goteras y tiene fisuras. Y posiblemente una de esas goteras y fisuras es el encomendar al Poder Judicial materias o campos o conflictos que debían quedar en otro ámbito. Abusamos demasiado del Poder Judicial, hasta tal punto de que cuando tenemos un problema en un país democrático como es el nuestro, siempre acudimos a que los jueces nos saquen las castañas del fuego. Y bien cerca está, como tenemos una junta electoral compuesta fundamentalmente por jueces que resuelven incluso los conflictos que se dan en el ámbito electoral. Lo cual quiere decir que, por una parte, que el constituyente sí confió en el Poder Judicial y que los ciudadanos, en buena parte, también confían en el Poder Judicial. Bueno, no tanto, ¿eh?
No bueno, tanto. uno tiene sus estadísticas. No don tanto, Federico, lo que y- pasa es que al lado de los políticos parecen ángeles del cielo. Yo ahora visito muchos juzgados y tribunales Sí. por razón de mi actual profesión y le puedo decir que en los tribunales de la jurisdicción ordinaria puedo llegar a afirmar que los jueces No, son en de los la- mejores naipes de la baraja Yo española. que me ha Ojo, tocado en años pasados, precisamente por presiones de jueces tan corruptos como Garzón, que está fuera de la carrera judicial por corrupción. El otro día publicamos la sentencia de Marchena, que diciendo esto ya, en fin, ya ha periclitado el delito, digamos, pero el delito es de tal gravedad que debo consignar que aunque no haya condena, es un delito como un piano. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Bueno, pues este hombre manda en la justicia en España. Ha mandado en el Ministerio de Justicia y ahora manda en la Fiscalía General del Estado. Se puede decir, la mayor parte de los jueces indudablemente son honrados. La inmensa mayoría de los fiscales indudablemente son honrados. Es más, la impresión que uno tiene en los juzgados es lo mucho que trabajan y lo que se esfuerzan. Pero hasta los secretarios judiciales. Correcto. Es decir, es admirable porque tampoco tienen un espejo en lo que mirarse. Yo pienso, el juez corriente, el secretario judicial, el fiscal común, claro, cuando ve a Dolores Delgado, hombre, digamos que su moral tiene que flaquear. Pero esa es otra cuestión. Claro. Bueno, en la Es que es segunda, una- en la segunda parte Perdón. de la tertulia, Federico, Perdón, tendremos ahora. que saludar a Sosa Wagner, Sí, que ha publicado está un en libro, La Radio León, independencia sí. del juez, una fábula. La Y independencia hablaremos una de fábula cuentos. que ¿o está no? en la esfera y por supuesto hay que hablar de Dolores Delgado porque es verdad que muchos oyentes llaman y preguntan sobre la situación de la fiscal general del Estado, ¿no? Si es que va a poder hacer de fiscal, porque habiendo sido ministra de Justicia, legalmente yo creo que no puede hacer casi nada en todo lo que se refiere al golpe en Cataluña, pero bueno. Pero antes Colacel. Colacel, vamos a recomendárselo a alguien. ¿A quién se lo enviamos hoy? No sé si a Inés Arrimadas se lo quieres A enviar. ¿Te Inés, ha porque gustado Inés mira que le Arrimadas están buscando las este cosquillas. fin de semana? Sí, le han Sí. salido ya no solamente Sigea, le ha salido algún que otro compañero de partido. Nada, al Bueno, final es bueno. Garicano que no da la Veremos cara. a ver en qué queda Pero con lo todo fácil esto. que lo tienen, hay un congreso el mes que viene. Bueno, pero si el Congreso se hubiese celebrado antes, todo esto se lo hubiese ahorrado también. No, Inés Arrimadas, creo yo. Se ha ahorrado Casado a los del ruinoso Pepe Vasco que le metan el dedo en el ojo. No, si los hubiera echado se lo hubiera ahorrado, no los echó en su día. Bueno, Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. La ley es nuestra, el archivo de Salamanca es nuestro y nos quieren robar hasta la soberanía nacional. Bueno, pues Securitas Direct. La mejor alarma de todas cuantas hay en el mercado, Federico. 3 millones de clientes en toda Europa y yo dudo mucho de que estén equivocados. Además, ahora no solo se ocupan de nuestra vivienda y de nuestro negocio, que eso siempre es interesante, sino que también lo hacen de nuestra familia, de nuestros mayores, de nuestros jóvenes, para que estén vigilados las 24 horas al día, 365 días al año. Y teléfono para contratar 900-130-900, es gratuito, lo explicamos todos los días. Descargamos la aplicación en el móvil, pulsamos el botón Guardián SOS, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que Lo necesitemos. mismo para gente mayor que se puede perder, que es muy fácil perder. Hay cientos de miles de personas en Desaparecidas. España. Va a haber cientos de miles de mujeres centenarias, hombres menos, en Madrid en muy pocos años. Sí. Claro, la gente sale a pasear o que sale el solecito y tal, se pierden, se extravían, puede haber un accidente. Y luego los jóvenes que milagrosamente, esas cosas de la técnica, a las 12 se acaba la batería de todos los teléfonos móviles. Y es imposible no falla, contactar. es que bueno, pues con esto da igual, los geolocalizan. Y los adultos no tan mayores que nos También. vamos a caminar la sierra, nos despistamos, pues es que para estas cosas está 900-130-900. Siguen las rebajas en el Corte Inglés. Sí, sería- en las rebajas y además en el supermercado tenemos muy buenas ofertas. Es un 50% de descuento en las mejores marcas, tus marcas favoritas, en alimentación, droguería, perfumería y además pues puedes canjear hasta 25 euros en tus próximas compras en charcutería. Que eso está muy bien para hacer despensa, tener la charcutería, ¿verdad? Bueno, puedes hacer la compra por teléfono, por internet, por el móvil, todo comodidades. ¡Ay, qué bien, qué bien! Bueno, una Hacemos una pausita pausa, y sí. luego ya vamos a conectar con el Radio León, que está ahí Paco Sosa Wagner, Sí. que aunque tiene en su haber
haber sido profesor de Zapatero. Bueno, luego tiene otras muchísimas cosas buenas, hay que recordarlo. Tiene que tener muchas para compensar eso. Y además conoce muchas. no solamente a Zapatero, sino a varios miembros del Ejecutivo actual, ¿verdad? Tiene conocimiento y han sido compañeros incluso de él, de partido. Bueno, es que... Me estoy acordando de Irene Lozano, por ejemplo. Claro. La plural historia de Irene Lozano da para... Yo el otro día oí el rumor de que Juan Manuel de Prada quiere hacer la biografía de Irene Lozano. Ah, sí, no Irene Lozano, la de Juan Manuel de Prada. No, si la hace a lo mejor ella no queda bien, pero él está, como está entre el carlismo y Putin, yo creo que está en la posición ideal para hacerla. Enseguida. Es La Mañana de Federico. Es radio. El tiempo está mejor que la independencia judicial por arriba, porque por abajo admitimos que el tiempo es bueno. Bueno, tan bueno que hoy en Madrid nos vamos a 18 o 19 grados, de pasear por el Retiro. Además no hay viento, no hay nada, no hay miedo a que te caiga la rama y acabe con tu vida, etc. Las temperaturas se van a mantener así unos días, o sea que en principio esto empieza a febrero amable. La máxima nacional, Las Palmas de Gran Canaria, 26 grados, y la mínima todavía Teruel, bueno, pues con un guarismo a la altura de lo que merece el pelotón del Pasmo. 3 grados. Ahora, difícilmente nos vamos a mantener ahí. De momento, 3 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Antes de acercarnos a la bolsa, recomendemos un curso que hemos hecho con estrategias de inversión en Libertad Digital para aprender a invertir. Porque como los bancos ya no pueden prestar dinero, que es su función, prestar dinero con interés, para eso se inventó la banca, bueno, pues tienen que recurrir a toda clase de cosas. ¿Y qué hago con mi dinero? Unos huyen a Portugal, que es lo que comentábamos hoy, que quiere perseguir a Hacienda, en lugar de impedir que se vayan, lo que quiere es perseguirlos para que se vayan antes. Pero, ¿cómo invertimos? Bueno, pues para tomar esos conocimientos, para poder tener esas decisiones de inversión de forma responsable, bueno, pues este primer curso de inversión y gestión patrimonial con estrategias de inversión y libertad digital, aprendiendo con profesionales de éxito en un curso 100% online, 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Toda la información en libremercado.com o si queremos que nos la cuenten, 91 523 97 22, 91 523 97 22. ¿Y la bolsa? Bueno, el coronavirus sigue siendo lo que manda en los mercados. El viernes pasado caía con fuerza Federico, el IBEX 35 se dejaba más de un 1%. Ahora rebota tímidamente, se nota un 0,46%, está en 9.000 en el umbral, en el nivel de los 9.400 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión porque, desde luego, los inversores no son muy optimistas respecto a la evolución que vaya a tener el índice en este mes de febrero. Parece que todo va a depender de la evolución de ese coronavirus y de cómo afecte al PIB chino. Cuando han vuelto a abrir las bolsas asiáticas han caído más de un 8%. Bueno, empieza Iowa, empiezan las primarias americanas. Mira, eso, siempre eso anima un poco. Eso puede animar, sí. Bueno, y efectivamente, al final la bolsa son decisiones personales de pequeños y grandes inversores a la hora de ver qué productos, qué activos, qué negocios van a funcionar mejor o peor. Y esto no siempre tiene por qué afectar de la misma manera este tipo de noticias a unos valores que a otros. Además que hay muchos que apuestan. La bolsa tiene algo de apuesta. Claro, sí. Dice, bueno, yo creo que esto va a ir por ahí. A veces aciertas y a veces no. Incluso los propios fondos indexados, que son estas de gestión pasiva, apuestas a que la economía mundial o la economía de tal o cual país va a ir mejor en los próximos años o no. Bueno, vamos a ver. Noticia de interés cultural de la 11, Verónica. Pues nos acerca el musical Orquesta Sinfónica Cámara Musicae. El espectáculo en directo mezcla voces originales de la película banda sonora de la cinta. Un musical más para Madrid, la verdad esto es que una cosa es increíble. Se ha convertido en uno de los primeros reclamos junto con los museos de Madrid y la gastronomía. Claro.
pero lo de los musicales es... Sí, es que vamos a estar casi mejor que en Londres, porque Londres siempre ha tenido muchos musicales, pero la gastronomía falla bastante, el tiempo, y museos tampoco comparados con los nuestros, y el tiempo no digamos. No, es asombroso. Esta Navidad tuvo una gran idea el Ayuntamiento, Andrea Levy, que es que cada revista presentó gratis en la Puerta del Sol un número, el que quisiera de su revista. Claro, fue una colección de números. Espectacular, y además se va renovando, ¿no? Porque Billy Elliot, que empezará ya la siguiente temporada de gira por España, ha sido un gran éxito. Y que tiene tres grupos completos de niños que se educan para hacer Billy Elliot, pero que claro, después de años son unos profesionales buenísimos. Bueno, pues ahí está la nueva opción. Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido. Don Francisco Sosa Wagner está en Es Radio, creo que está en León, ¿no? Exactamente, aquí estoy en León. Bueno, vamos a ver, don Francisco, usted ha publicado La independencia del juez, una fábula, y que tengo a un juez que aunque ahora sea abogado, pues nació juez y yo creo que morirá juez. De ahí ese respeto supersticioso que les tiene, que es natural, claro. Pues si yo hablo de Teruel, no voy a hablar mal de Teruel, o sea... Del de Teruel existe, sí, que es de Valencia, pero si no, en fin. Pero esto de la fábula de la independencia del juez se refiere a la independencia ideológica, es decir, que es muy difícil que un juez pueda prescindir de sus ideas, de sus valores, etcétera, o a eso que hablábamos de cómo los partidos van colocando prácticamente a funcionarios en el Poder Judicial arriba, porque luego ya de los tribunales superiores de justicia regionales para abajo, ya ahí el juez es dueño de su ámbito, los fiscales actúan como tienen que actuar, te saldrá mejor o peor, pero es la pregunta de a ver qué juez me toca, no sabiendo qué juez que te va a tocar bien o mal, etcétera. Pero esta fábula es más por las ideas o por la dependencia política. No, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, mi alegría de estar con usted esta mañana aquí desde León, y también con Emilio Cammani y con Javier Gómez de Liaño, que son personas a las que admiro mucho, ¿no? y leo habitualmente, ¿no? Entonces, contestando a su pregunta, lo primero que hay que decir es que, en la línea de lo que usted acaba de insinuar, aquí en España hay 5.000, 5.400, 5.500 jueces que actúan con absoluta independencia y que nadie les dicta el contenido de su sentencia ni de sus actuaciones. Y lo mismo, exactamente igual, se puede decir para los representantes del Ministerio Público, es decir, para los fiscales. ¿Dónde está el problema, por tanto? ¿Dónde está el problema y por qué se habla de la politización de la justicia? Pues se habla de la politización de la justicia porque el Consejo General del Poder Judicial tiene la potestad de seleccionar discrecionalmente a la élite judicial. Y ahí es donde está el problema. Y eso es lo que yo he tratado de explicar y de rectificar, saliendo al paso, esto es muy importante, del debate, que a mi juicio es completamente tonto, de si los miembros del Consejo General del Poder Judicial los tienen que nombrar los galgos, que son los jueces, que no son los jueces, son las asociaciones mayoritarias de jueces, o los podencos, que son los partidos políticos y los diputados en el Parlamento. Esa es una discusión completamente ociosa, porque si pudiéramos acabar con el Consejo del Poder Judicial, yo me apuntaría, porque yo creo que el Consejo del Poder Judicial no es una institución clave en un Estado de Derecho. Hay muchos países, como Alemania, como los Estados Unidos, como los países escandinavos, que carecen de este instrumento, de esta herramienta del Estado de Derecho. Y por tanto, si se puede desaparecer, no pasaría nada. Pero, como eso no es posible, porque para eso hay que cambiar la Constitución, hay que hacer muchas cosas, yo lo que digo es que se acaben los nombramientos discrecionales, es decir, que se recorten las alas de las atribuciones que el Consejo del Poder Judicial tiene a la hora de seleccionar a la élite judicial. ¿Quiénes son los magistrados que forman parte de esa élite? Forman parte los magistrados, evidentemente, del Supremo, presidentes de salas, presidentes de tribunales superiores de justicia, presidentes de audiencia, etcétera. Eso es con lo que hay que acabar. Y segundo, como digo, recortando las alas de la discrecionalidad. Esto ya lo ha hecho el Tribunal Supremo. Cuando el Tribunal Supremo se enfrenta, la Sala Tercera, se enfrenta a nombramientos discrecionales
como consecuencia de recursos interpuestos por personas preteridas por el Consejo del Poder Judicial, pues ha dicho que, hombre, que en un Estado de Derecho la discrecionalidad no puede ser absoluta, y ha entrado a conocer el fondo del asunto. Es decir, que el Tribunal Supremo ha puesto ya la Sala Tercera ha pusto ya unos límites a esa discrecionalidad del Consejo. Yo lo que digo es que, como eso el Tribunal Supremo solamente lo puede hacer uno a uno, en los pleitos de que conoce, hagámoslo con carácter general, y para eso, don Federico, no hace falta más que cambiar un decreto, que ni siquiera es un decreto del Gobierno de España, es un decreto del propio Consejo del Poder Judicial, cosa que ya el Consejo General el decreto 1/2010, cosa que el Consejo ya ha hecho en 2016, pero solo en parte. Yo lo que digo es que hay que ahondar en eso, recortar las salas del Consejo del Poder Judicial, evitando los nombramientos discrecionales. Y segundo, muy importante, acabar con las puertas giratorias entre la justicia y la política. Con esas, y la justicia tanto de los magistrados como del Ministerio Fiscal. En este momento tenemos en el Gobierno de España 3 ministros que son magistrados. Pero magistrados que son hoy ministros y mañana, si dimiten, están con las puñetas en la sala de justicia correspondiente. Excepto la más importante, que es la de defensa, que es del Supremo, que esa no puede volver. No puede volver al Tribunal Supremo, pero sí. Claro. Cierto, sí, es que siempre hay una gatera. No. No puede volver al Tribunal Supremo porque ahí ha habido un acuerdo, que por cierto es un acuerdo que me parece que ha sido recurrido por ella, aunque no lo sé seguro, y ya veremos lo que sí, pero ¿qué más me da? Si puede ir al Constitucional. El Constitucional eso va por otra vía, sí. Pero a la Audiencia Nacional o al Consejo, a saber. Donde sea. Es decir, con esas dos modificaciones, don Federico, se habrían dado 2 pasos de gigante en la independencia judicial. Y entonces la independencia judicial no sería una fábula, que es por eso... Bueno, vamos a ver qué opinan de esto, porque antes ha avanzado Javier Gómez de Liaño también en ese sentido, que a él le parece, no sé si Galgos o Podencos, pero que las asociaciones judiciales tampoco le ofrecían garantías. Claro. Para el ego, como soy yo, que creo en la justicia, pero en los jueces depende, me reservo la opinión, que hay de todo. No ha habido ningún juez en España condenado por corrupción de narcotráfico. Eso me hace pensar que somos una especie distinta o hay algo que no funciona. Porque recuerdo cuando medio condenaron a uno a perder el 20% de sueldo, salió Carlos Díbar a la puerta de la audiencia con una hucha como Olof Palme a pedir a los periodistas, que eso sí que es asombroso, por supuesto nadie le dio nada, para completar el sueldo para que no padeciera el caso de la fuga del narco, el negro, que es uno de los escandalazos monumentales. Pero Javier, Emilio, los 2 puntos que apunta Sosa Wagner, ¿les parecen plausibles? Es decir, primero, buenos y además posibles de llevar a cabo. Vamos a ver. Don Francisco, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. Ha sido usted muy generoso, al menos conmigo, y no es cuestión de aplicar la reciprocidad, pero este abogado hoy y hace tiempo magistrado le admira por muchos motivos. Uno de ellos porque el libro de la independencia judicial, una fábula, debería ser el libro manual de muchos jueces, de cabecera de muchos jueces y magistrados. Y en segundo lugar porque además muy recientemente, el sábado pasado, publicó en El Mundo una tribuna que en desarrollo de esa idea del libro pues apuntala sus tesis. Yo las comparto íntegramente y añadiría algo más. Para empezar, la selección de los miembros de la carrera judicial para la política es un pésimo síntoma. Tan pésimo que yo siempre he sostenido que cuando la justicia, y se dan estos casos, se entrevera con la política, la justicia cruje. Y la sensación que tiene el ciudadano es que cómo es posible que quien ha servido como magistrado, por ejemplo en la Audiencia Nacional, pase hoy a ministro del Interior y pasado mañana pase de nuevo a la carrera judicial. Esto de la ida y la vuelta tiene muy mala presentación, pero es que hay un detalle que a don Francisco, ni a Emilio, ni a don Federico se les pasará por alto, y es que todos aquellos miembros de la carrera judicial, por ejemplo el actual ministro de Justicia, el señor Campo, don Fernando Grande Marlasca, doña Margarita Robles, se les respeta la promoción en el escalafón, es decir, quedan en una situación que se llama de servicios especiales,
Que siguen ascendiendo. Por algo se llamará y el escalafón corre, a diferencia del que pasa a una situación de excedencia voluntaria que queda atascado en el escalafón. Bueno, los servicios especiales, como se llama siempre, los agentes secretos. Entonces, eso habría que corregirlo. Yo sostuve... Bueno, no es exactamente lo mismo. Ya, pero pues, casualidad que se llamen servicios especiales. Hay un libro de Stella Remington, ahora que tenemos nueva jefa del CNI. Por cierto, yo la conocí el día de los premios de las medallas de Libertad y Justicia y me causó una excelente impresión. Pues un día viene aquí, porque es que en Inglaterra la jefa de los servicios secretos habla de los servicios secretos y hasta publica novelas, 2 excelentes, por cierto. Pero bueno, volvamos a esta puerta giratoria, que es algo más que una puerta giratoria, ¿eh? Bueno, tan giratoria como que en su momento sostuve, muy poca gente me prestó atención y menos me hizo caso, que quien da el paso de irse a la política no podría volver jamás a la carrera judicial. Eso, porque crea una sombra, las apariencias son muy importantes en la judicatura, y crea una sombra de pérdida de la imparcialidad consustancial a la función judicial y, por cierto, también al Ministerio Fiscal. En ese estado de cosas, pues sí, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano hoy por hoy necesario. Como alguien dijo, con una Dirección General de Justicia hubiese sido suficiente, pero el constituyente apostó por el Consejo General del Poder Judicial como una copia casi servil del Consejo Superior de la Magistratura italiana. Es un calco. Siempre se dice que la Constitución ha copiado a Alemania, pero ha copiado en esto, ha copiado a Italia. Perdona, Javier, y del modelo de Primo de Rivera. Nadie se acuerda de que Primo de Rivera instauró un sistema parecido al del Consejo del Poder Judicial, que tiene narices. Es cierto. Y entonces, en ese punto estamos, y por eso llegamos a situaciones como la que se nos presenta de la señora Delgado como aspirante a la Fiscalía General del Estado, y digo bien como aspirante porque quisiera resaltar un particular que para mí es muy relevante, y es que, propuesta ya por el Gobierno tras el oído, nada entrecomillado, del Consejo General del Poder Judicial, tiene que pasar el filtro de la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados, aún no constituida, y en el que sí se examinan con detalle, o tendrían que examinarse con detalle, tanto lo dice el Estatuto del Ministerio Fiscal, los méritos como la idoneidad. Si por idoneidad entendemos la adecuación, lo apropiado, es muy posible que en la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados, en la que van a intervenir todos los grupos parlamentarios, la señora Delgado no pase el listón. Bueno, Emilio, las dos cuestiones. ¿Sería técnicamente, hay que decir, es igual, la Constitución la están derribando en la práctica, este gobierno, antes de tomar posesión, ya están haciendo lo que quieran. Antes de inaugurarse la legislatura, que se inaugura hoy, ya están legislando, prometiendo legislaciones, cargarse la Constitución, las leyes no son un obstáculo, pero ¿cómo van a ser un obstáculo las leyes si son la garantía de todo? ¿Es posible o es necesario que en la opinión pública cale la idea de que se puede reformar esta parte inútilmente politizada, además, que se ha revelado nefasta, porque en lo de Primo de Rivera casi no hubo tiempo para comprobar nada, duró 7 años aquel régimen, pero ahora ya llevamos más de 40 años. Hemos cumplido 41 años de la Constitución. Ya se sabe que eso se ha convertido en un problema que el Consejo del Poder Judicial, sobre todo después de su reforma del 85, pues es que funciona muy mal. ¿Eso es posible o no? Es que yo creo que es previo a cualquier reforma. O sea, las ideas de don Francisco, que por cierto la admiración es recíproca, en mi caso muy superior, y me parece y sobre todo Javier ha destacado su faceta como escritor, yo ahora voy a destacar su faceta como político, que defiende sus ideas en un partido político, y cuando el partido político no se corresponde con esas ideas que él defiende, prefiere mantenerse al margen, no como otros que se adaptan a las ideas que vienen de corriente como si fueran un molde de plastilina. Dicho esto, las ideas de don Francisco me parecen buenas, y desde luego se pueden hacer esas cosas y probablemente alguna más, sin necesidad de reformar la Constitución y sin reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que siempre puede ser un proceso más o menos complicado. Lo que pasa es que falta la voluntad política. Y no solo falta la voluntad política, sino que desde la opinión pública, que es lo que estaba destacando don Federico, no hay presión para eso, porque una muy buena parte de esa opinión pública, incluyo a la mayoría de los medios de comunicación y a todos los votantes que son de
de la izquierda, de nacionalistas, ven como muy normal que no haya independencia judicial en un país democrático, cuando es imposible que tengamos democracia si no hay separación de poderes. Y en esa separación de poderes, muy especialmente, independencia judicial. Lo que decía don Javier de las puertas giratorias del disparate que es, ¿cómo puede estar un señor en el Poder Judicial, que lo está no por elección, sino por haber demostrado una cualificación profesional, pasándose al Ejecutivo o al Legislativo y luego volviendo al Judicial? ¿Qué clase de separación de poderes es donde un señor va de un lado a otro libremente, donde en un sitio lo que se exige son lealtades políticas y en el otro lo que se supone que tiene son capacidades técnicas? Eso no puede ser, es un disparate. Otra cosa es con otra clase de funcionarios. En la clase de funcionarios los servicios especiales son perfectamente ajustables y eso no sería nada escandaloso. Pero con señores que son depositarios de uno de los tres poderes del Estado, en exclusiva, sin supuesta intervención de los otros dos, es una barbaridad. Pero Emilio, antes has dicho una cosa, que en la izquierda, que no cree más que en la democracia, pero no en el liberalismo, no cree en la división de poderes, al contrario, piensa de que la democracia es la apisonadora legítima que acabe con lo que entienden que son castillos al margen de la voluntad popular. La voluntad popular son ellos, claro. Pero que la derecha, que sí que cree, en la medida en que crees en la propiedad y en la nación, necesitas la división de poderes, necesitas una justicia independiente. Si no hay una justicia independiente no hay ley, y si no hay ley no puede haber ni propiedad ni libertad individual. Eso es así y es así. Sin embargo, por ejemplo, Pablo Casado dice que quiere volver a la fórmula anterior a Galgos y Podencos, es decir, queramos quitar la ley orgánica del Poder Judicial del 85. Y antes habéis citado que dentro de la propia, es que no sé si llamarla legislación, decretos o legislación interna del Consejo del Poder Judicial, está la herramienta para cambiarlo, por lo menos para mitigar sus efectos sin cambiar la Constitución. ¿Alguien le ha explicado a Pablo Casado esto? Exacto. Es que tengo la impresión de que no lo sabe nadie, exacto, ni en Ciudadanos ni en el PP. Exacto. No, en Ciudadanos algo han sabido en la legislatura anterior. Pero, exacto, es que es muy importante, y yo por eso le agradezco mucho que usted me haya dado entrada al programa hoy. Porque reactivar este asunto, que lo publiqué, este libro, el año 2016, y tuvo cierto éxito entre los profesionales, ha sido como consecuencia de las noticias que han surgido en relación con la recomposición del Consejo del Poder Judicial, ahora con las nuevas cámaras. Y yo por eso me he esforzado en salir en el mundo, en salir, por cierto, también en Libertad Digital, y ahora salir en Es Radio, ¿no? Y me he esforzado también en alertar, a través de una buena amiga y colaboradora de este programa, a Pablo Casado y a las personas que se ocupan en el Partido Popular de la Justicia, de la importancia y de la sencillez de la fórmula que yo propongo. Que por favor no se metan otra vez en el debate de que si tienen que ser los jueces o tienen que ser los políticos los que son. Ese es el debate, don Federico, que es el que monta las asociaciones judiciales mayoritarias para que nada cambie. Y por eso los medios de comunicación no deben hacer eco, no deben hacerse eco de ese debate. El debate, el centro de la cuestión está en ir suprimiendo los puestos discrecionales en la élite judicial. No puede ser, y me está escuchando también un magistrado, que un juez lleno de canas, lleno de trienios, tenga que someterse a la crujía de los pactos embolismáticos entre las asociaciones judiciales en el Consejo General del Poder Judicial. Eso es una humillación que no merece ningún juez. Un juez tiene derecho a acabar en el Tribunal Supremo, porque es el final de su carrera profesional, pero acabar por mérito y capacidad, y no por un enjuague de las asociaciones profesionales mayoritarias. Esta es mi idea. Bueno, queda Javier. Sí, quería hacer un comentario, y es que lo que estamos hablando aquí está en el espíritu de la ley de Montesquieu, que por cierto fue juez de Burdeos. Sí, exacto. Eso está escrito y todos lo sabemos. Presidente del Parlamento. Es correcto. El problema está en que desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, hay una tendencia del político al asalto del Poder Judicial. Voy a poner un caso paradigmático, muy reciente. El Partido Socialista, el gobierno, ahora constituido, propone
modificar el sistema de acceso a la carrera judicial. Hasta ahora por oposición, salvo el turno de jurista de prestigio, que por cierto ha dado buenos juristas de prestigio. El problema es que el jurista de prestigio se ha manipulado hasta el punto de que en lugar de ser un jurista de reconocido prestigio, es un jurista de conocido prestigio por los suyos. Bueno, claro. Entonces, si comparamos el sistema de oposiciones, con su déficit y francamente mejorable, porque la memoria no lo da todo, solo se habla para el Poder Judicial, pero no se habla de quitar el sistema de oposiciones para los abogados del Estado, para los registradores, para los notarios, para el Ministerio Fiscal. Algo pasa cuando esto está sucediendo o existen estas... Es que a nadie estoy en contra del reconocido prestigio por esa razón, porque a nadie no lo hacen abogado del Estado por reconocido prestigio, sino porque pasa una oposición. Y esto del reconocido prestigio, si te lo reconoce Adriana Lastra, tu prestigio tiene que ser limitado. Pero sobre todo es que la práctica ha demostrado que no es así y además que cada vez más el reconocido prestigio dependía de la obediencia de los partidos. Por eso, a mí lo que me parece más importante es lo de evangelizar a los ignorantes en materia de fe. Es que creo que lo que habéis estado explicando hoy, que es la facilidad de despolitizar, lo peor que es la discrecionalidad, que es la arbitrariedad, estoy convencido de que en el PP no se lo sabe nadie. Nadie con acceso a los lugares de Perdón, poder. Federico, en estos momentos el PP tiene un encargado de justicia, que es Enrique López, un magistrado que conoce el oficio, que ha pasado por muchos tribunales y que en el que cabe hacer un voto de confianza, pero muy generoso. Yo es que Javier, no mira, voto... Es que me imagino la conversación entre Enrique López y Pablo Casado, me la imagino perfectamente. Pero vamos a ver, Enrique, esto que me dices, entonces ya no vamos a nombrar los jueces. Dice, no. Ah, pues no me interesa. Claro, es que no les interesa, es que llega un momento que les es fundamental, les es sustancial. No, y hay otra cosa peor. ¿Y qué dicen las asociaciones? Son agencias de colocación, lo son casi desde el principio, es verdad. Nada más. Y además más de la mitad de los jueces no están en las asociaciones. Y que se reparten también los cargos por cuotas. Es decir, claro. De la APM, la mayoritaria, hasta la Asociación Judicial Independiente. Pero si parece la Liga de Fútbol. Solo faltan Tebas y Rubiales. Es muy importante, don Federico y Emilio y Javier, que el Partido Popular sea consciente ahora de eso. Y en un momento determinado, Pablo Casado ha dicho, yo no quiero ir a la reestructuración del Consejo sin plantear previamente las reglas del juego. Eso es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Si lo que hace es volver a poner tantos vocales para mí, tantos vocales, no hemos avanzado nada. Eso es lo que quieren las dos asociaciones mayoritarias. Lo grave del asunto es que precisamente él se ha negado, porque todas las presiones que está sufriendo por parte del PSOE van en esa dirección. Es que caduca el tiempo, es que nos corre prisa, es que no puede quedar vacante, todo lo que sea. Pero la cuestión de fondo es que yo creo que no se lo saben. Y además también Enrique López es un tipo al que aprecio, etcétera. Pero hay que mandarles a los políticos, o les mandas tú o te mandan ellos. Es decir, yo recuerdo en tiempos de Aznar, es que Aznar se callaba, pero había fieras. O sea, pero Enrique López tiene una médula judicial muy importante. Bueno, pues lo que hace falta es que además de médula tenga esqueleto. Porque, claro, es que Madrid es un sitio muy complicado. Hay juicios pendientes del PP. La SER ha empezado esta mañana una campaña que va exactamente en esa dirección. No, es que en Kitchen hay que recordar que es que Rajoy tapaba a Villarejo, pero hombre, Villarejo es el amigo de la que quiere ser fiscal general del Estado, que lo hemos escuchado. O sea, que protegía el PP a Villarejo de Garzón y de Dolores Delgado, claro. Yo me gustaría, Federico, exponer muy brevemente un caso para que la gente entienda cómo está el tema de la independencia judicial. A un cierto momento Zapatero pacta con la ETA que hay que derogar la doctrina Parot. Sí. Para que salgan una serie de terroristas que, gracias a esa doctrina, siguen en prisión por los gravísimos asesinatos que han cometido. Como se pacta eso, no hay narices, ni la capacidad, ni el coraje para tomar esa decisión política y llevarla al Boletín Oficial del Estado y cargarse la doctrina Parot. ¿Qué se hace? Se coge al Tribunal de Estrasburgo, se coge al español que tenemos allí, se consigue una sentencia que deroga la doctrina Parot para un etarra, y llega Grande Marlaska. Inés del Río Prada. Llega Grande Marlaska desde la Audiencia Nacional, se la aplica a todos, incluidos a los violadores que estaban en la cárcel por la doctrina Parot, y automáticamente va al Consejo General del Poder Judicial y termina de ministro del Interior. Sí, señor. Esto es la justicia en España. Y esto no puede ser.
Esto no puede ser de ninguna manera. Bueno, hay muchas llamadas de los oyentes, así que, Vanessa, adelántanos, haremos una pausa, pero luego continuamos, adelántanos las preguntas, porque yo he llegado a la conclusión de que aquí de la justicia cada uno tiene su propia experiencia, su propia opinión, y unos dicen todos son malos, otros dicen todos son buenos menos tal, otros dicen lo que decían de Franco es muy bueno, lo malo son los ministros. Bueno, pues aquí yo creo que no hay dos españoles que tengan la misma idea de los jueces, que son mejores que los políticos, sí, que son peores que la Guardia Civil también, pero aparte de eso no tengo claro casi nada. Y además echan mucho de menos que desde la política se expliquen bien las cuestiones judiciales para que ellos las puedan entender, así que después de la pausa vamos a escuchar qué percepción tienen nuestros oyentes de la justicia y qué dudas plantean. Es la mañana, es radio. Con esas preguntas, aparte de apreciaciones, preguntas de los oyentes a nuestros tres contertulios de hoy sobre esa independencia judicial que, repito, sin la cual, por ejemplo, es imposible que se conserve el archivo de Salamanca, que ilegalmente se ha asaltado y quieren seguir troceando y liquidando, que es una de esas barbaridades legales, es como lo de Franco, pero con toda la guerra civil. Bueno, el descrédito en la justicia tengo que decir que es general, al menos en el contestador, y algunos creen que la solución pasa porque los magistrados resistan, pero otros no se fían. Escuchamos los motivos. Yo, cuando iba al colegio, lo pone claro. Hay tres poderes en el Estado, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que los tres son independientes, pero vamos, eso es en la teoría. Porque en la práctica el Ejecutivo es el que gobierna todo. Yo no entiendo muy bien esto, porque si el Poder Judicial es autónomo, no depende del Estado, ¿cómo los están manipulando? Que resistan los jueces es nuestra única salvación. ¿Qué queremos pedir a los jueces si resulta que los jueces cuando quieren se pasan a la política? Me gustaría saber si habría alguna manera de que el voto particular en algunas sentencias tuviera más peso, ya que muchas veces este voto suele ser de un valiente que no está dispuesto a aceptar el consenso que se está imponiendo. Creo que van a cambiar las leyes del fútbol diciendo que se anula el penalti. Por tanto, todos los penaltis cometidos desde el comienzo del fútbol hasta hoy, todos deben ser anulados. Y por tanto, todos los partidos y todos los resultados. Eso es lo que pretende hacer el gobierno con el cambio del Código Penal. Hacer lo que le dé la gana en asuntos que han pasado ya y que están juzgados. Toda maquinaria jurídica y política está puesta en esto. La libertad de las personas, poco. La libertad de emprender, menos. La libertad de poder opinar diferente, ni te cuento. No hay ley, no hay justicia. Y en las instituciones no tenemos sino a delincuentes. Hay de todo, ¿verdad? Pero en general, digamos que la opinión muy positiva no es, aunque hay que decir que por razones bien distintas. Y yo lo que no entiendo es que con este clima de opinión los partidos políticos no se tomen más en serio esta cuestión y vayan un poco de carril, ¿no? De lo que les suena. Hombre, también es que los políticos tienden a abusar de la falta de formación porque la estimulan. O sea, los ataques que ha recibido la educación en España en estos últimos 40 años, la introducción en los medios de comunicación de teorías superficiales, planteamientos sin profundidad ninguna, no es una cosa arbitraria, no es una falta de conocimiento del que lo hace, no es ignorancia, no, está querido aposta. Yo ver a políticos de pelo en pecho discutir, hablar con un periodista en un medio de comunicación serio, explicando que lo democrático es que los políticos que han sido elegidos por el pueblo elijan a los jueces, porque a los jueces, si no los elige, no se eligen democráticamente, me parece tan absolutamente escandaloso, y que el periodista no repregunte y que la gente se lo traga. En general está de acuerdo. Claro, y entonces... Porque la mayoría de los periodistas, no sé si el 90%, como dice Maruenda, o ya ha alcanzado la razón y es el 95%, pero que la mayoría de los periodistas son de izquierdas y piensan que los medios no están para contar lo que pasa, sino para enderezar a la gente y tal, y luego conservar el puesto y ascender y tal. Es que la primera corrupción, yo digo, peor que los políticos y peor que los jueces, están los medios de comunicación. Bueno, el caso de Dolores Delgado es clarísimo, o sea, es un escándalo. Entonces tú no puedes decir, vamos a ver, esto ya ha pasado antes porque estaba moscoso, porque tal, en definitiva reúne los requisitos y no sé qué, pero hombre, por Dios, ¿cómo va a ser fiscal general del Estado la que acaba de ser ministra de Justicia?
por muy fiscal de carrera que sea. Hace poco me decía un grupo de amigos fiscales, me decían, esto, Paco, es como si en un cuartel el sargento manda a los generales de brigada, exactamente igual, ¿no? O sea, eso no puede ser. Yo vuelvo a insistir, porque estamos, me parece, ya al final del programa, en estos dos puntos que he señalado, y me dirijo fundamentalmente a los políticos del Partido Popular y de Ciudadanos, para que eviten que el gobierno del PSOE y de Podemos, etcétera, hagan otra vez la cacicada de dejar todo como está. Recortar la discrecionalidad en el nombramiento de la élite judicial y prohibir las puertas giratorias. Esas dos claves son fundamentales para airear, para abrir una ventana en la política judicial española. Bueno, Paco, no te puedes escapar sin que te pregunte, le dejo la última palabra a Javier, pero tú has visto, es más, has padecido, has vivido, has sido personaje fundamental en la ruina de UPyD, cuando se planteó la asociación con Ciudadanos o no. La ahora amanuense y autora de las verdaderas memorias personales del presidente, Irene Lozano, fue entonces, digamos, tu verduga, que diría la filóloga Calvo. ¿Cómo ves el planteamiento de Inés Arrimadas de plantearse ir juntos a las elecciones con el Partido Popular? Bueno, yo creo, he leído esta mañana el artículo de Luis Herrero en Libertad Digital y me parece muy acertado, ¿no? En el sentido de matizar la presencia de Ciudadanos en función de los distintos territorios, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo. Y segundo, diría que para mí Ciudadanos tiene que buscar su espacio en el centro izquierda antinacionalista. La derecha está ya ocupada, está ocupada. No, eso es el error que cometió Albert Rivera, de pensar que él iba a dominar ese espacio de la derecha. El centro izquierda antinacionalista. Y ahí me podréis decir, ¿y qué es eso del centro izquierda? Sí, pues porque toda la izquierda se ha pasado al nacionalismo. No, exacto, don Federico, pero nadie lo sabe, pero tampoco sabe nadie lo que es el progreso. Y con el progreso, Pedro Sánchez tiene 7 millones de votos, ¿eh? Sí, que tampoco son 10. Javier, no son 10, pero son 7, ¿eh? Cuidado. Eso es. Sí, pero bueno, son 120 escaños, nadie ha gobernado con menos escaños ni más despóticamente. Bueno, gobierno. Un gobierno que es gobernado y tal. Pero bueno, Javier, la última cuestión. Esto que plantea la receta Sosa, podríamos decir, o mejor la receta Wagner, que queda así más así, ¿crees que es el primer paso? Es decir, que los políticos, que al fin y al cabo tienen hoy una presencia esencial en el Poder Judicial, se den cuenta, se estudien esta asignatura que es clave. Sí, bueno, esto se podría resumir en una frase muy estereotipada. Por favor, no pongan ustedes sus manos, no las califico como, sobre nuestra querida justicia. Pero haciéndome eco un poco del malestar de los ciudadanos, quisiera apuntar que evidentemente un país sin una justicia independiente es un país que se va al garete sin remisión. Eso es evidente. Tarde o temprano se va al garete sin remisión y nuestra justicia empieza a oler a hospital de infecciosos. Eso también es verdad, es el sentimiento generalizado. Pero luego hay una cuestión en materia de independencia que yo quisiera resaltar, y es la independencia de uno mismo. Es decir, el juez tiene que ser a cintra independiente, hasta tal punto de que siempre suelo utilizar o añadir que quizá habría que modificar la fórmula de juramento de los jueces, esta tan ritual y tan protocolaria, por otra mucho más sencilla que la que utilizaban los jueces en la carta de Juan Sin Tierra, ¿no? Sin esperanza ni miedo. Fórmula que algunos jueces ejemplares, como nos da la Corte Suprema Americana, sin esperanza ni miedo, entre otras cosas, porque aunque son nombrados por el presidente del Tribunal Supremo y jura ante el presidente, son vitalicios, y ahí, amigo, ya se perdió hay amigo sin esperanza y sin miedo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Muchas gracias a los tres por participar en este día, que debería ser de alegría, una nueva legislatura, y sin embargo es sin esperanza y con miedo para buena parte de los ciudadanos, por lo menos de los ciudadanos conscientes. Una pausa y continuamos para ver qué es... Sí, a las 12 va a empezar esa sesión. Pero ya ha empezado la gimnasia, los estiramientos y empiezan los rumores y tal. Además están aprovechando desde el Ejecutivo para hacer nombramientos o para reconfirmar nombramientos de última hora. Acaban de nombrar, recordemos que hubo en esa sentencia, el abogado del Estado,
en la instrucción del caso y en el juicio del caso del golpe de Estado en Cataluña, Edmundo Val, que fue expulsado por negarse a cambiar la calificación, que estaba de acuerdo con el juez instructor, y digan lo que digan los unánimes de Marchena, con los que estaban al tanto, si no todos, casi todos, en ese tribunal, que luego mutaron como un coronavirus, pero mutaron. Pero la señora Castro, que fue la abogada que acabó con el prestigio de la abogacía del Estado, porque cuando uno se va por razones de principio, él queda bien y el puesto queda bastante mal, pues acaba de ser confirmada por este señor que es el novio de Meritxell Batet. Ante todo, ni puertas giratorias ni camas redondas, porque es que aquí estamos ya en una especie de gobiernos conyugales. Parece que también se reconfirma, lo llevaban para mañana para el Consejo de Ministros. Es un nombramiento que ha dado también mucho que hablar este fin de semana, sobre todo se ha escrito mucho sobre la Secretaría de Estado de Comunicación, todo lo que hay alrededor de Moncloa. Bueno, pues el secretario de Estado de Comunicación, ese hombre que llama la atención a los periodistas por hacer preguntas que no se deben hacer, Miguel Ángel Oliver, parece que también se reconfirma como responsable de comunicación en Moncloa. Bueno, y Villarejo creo que también sigue confirmado. Es la mañana. Es radio.